Bueno, Wilson, estuvimos en el conversatorio y surgieron varias interrogantes y preguntas sobre el rol del psicoterapeuta. Pero lo que más me sorprendió fue el desconocimiento que tenemos acerca de lo que es la psicoterapia o más aún las formas de intervención que existen en el mundo en salud mental, que son tres básicamente, reconocidas por la OMS en su informe del 2001 acerca de la salud mental. En primer lugar, fundamental la psicofarmacología, la psicoterapia y la intervención psicosocial. Creemos y nos damos cuenta de la mayoría de psicólogos que venimos de que hacer psicoterapia es hacer una terapia de grupo, es dar un taller, es hacer una dinámica con un grupo de personas que sufren un mismo trastorno mental. Eso es hacer algo psicoterapéutico, y no, porque el sentido de la psicoterapia es el caso individual, al mismo tiempo que el de la psicofarmacología. La psicofarmacología se tiene que aplicar en la realidad biológica de la persona quien sufre el trastorno. De la misma forma, la psicoterapia se tiene que aplicar en la realidad individual de quien está sufriendo el síntoma y el signo de enfermedad mental. Pues eso me sorprendió mucho, pues porque aún parece que no hemos podido entender esa diferenciación que hace la Organización Mundial de la Salud. Claro, pero fíjate algo, tiene que ver con el modelo, digamos desde el modelo médico en cómo se interviene digamos, la enfermedad mental. Y lo hablábamos en el conversatorio, cuando pensamos en salud mental, nos imaginamos automáticamente una institución de estas o un anexo psiquiátrico, ¿sí? la Paz, la Inmaculada. Para nosotros allá está la salud mental, ¿sí? Entonces el modelo médico dice, y el psiquiatra lo que hace es controlar un síntoma, y como nosotros hablamos desde entidades patognomónicas, es decir, depresión, ansiedad, esquizofrenia. Entonces el tema de rotular a un paciente o rotular a un grupo de pacientes como psicólogos nos hace pensar que para esos pacientes, como todos los pacientes están con el mismo rótulo, pues hagamos lo mismo para ellos. Y sabemos que no. Nos hemos encontrado con realidades completamente diferentes de un par de pacientes que tienen el mismo diagnóstico, ¿sí? Ambos son trastorno bipolar, ambos tienen depresión, pero sabemos que las realidades de estos pacientes se configuran de una manera completamente particular. Los significados que le dan, o las emociones, o lo que sienten, lo que perciben, o cómo significan su realidad, es completamente particular. Entonces, eso es lo que, digamos, que terminábamos extrayendo el jueves, el día del conversatorio, de entender el proceso de psicoterapia como un proceso individual y particular. De hecho, desde las investigaciones sabemos que lo que se sugiere es un tema de cuestiones particulares. Cuando hablamos en grupo, pueda que sí, estemos impactando de alguna manera a un grupo que tiene una particularidad desde lo psiquiátrico, que sean depresivos o que sea. Pero si hablamos de psicoterapia, debemos abordar realidades particulares. Eso es fundamental. Otro tema que salió en el conversatorio tenía frente a la duda de que grabáramos las sesiones. O sea, grabar una sesión implicaba que a lo mejor el paciente o el cliente intentara agradar. Cuando una persona lo sabemos, cuando una persona se siente observada, intenta mostrar la mejor parte de él e intenta ocultar precisamente esas cosas que no quiere que sean observadas. Entonces, su conducta patológica o su conducta errada o su conducta la cual debe ser modificada no va a aparecer en consulta. Me sorprende que pensemos eso, porque en alguna medida es imposible que la conducta que le está generando problemas o la conducta emitida en su vida familiar, en la relación con sus familiares, en la relación con su pareja, las conductas que le están generando pues la compulsión y todo, pues obviamente no se va a dar en un espacio de consultorio. Y gracias a Dios que no se da.
porque pues tendríamos un problema, o sea, porque no podríamos intervenir. Realmente nosotros no intervenimos o no necesitamos observar la conducta que tiene el problema, porque es que nosotros no vamos a hacer investigación con nuestro cliente. Lo que sí necesitamos es conseguir que el cliente pues exprese lo que le ocurre, lo que le duele, de lo que se queja, de una forma que él lo pueda entender y que nosotros lo podamos entender, que construya una narración que pueda volverse un problema, que pase de ser una queja, que pase de ser algo incontrolado, algo que le ocurre y que no encuentra cómo salir de ahí, a una narración que pueda entender y que pueda visualizar como un problema. Ahí es donde tiene sentido la grabación, porque cuando nosotros nos vemos, de hecho nos pasa a nosotros cuando vemos estas grabaciones que hacemos, cuando nos vemos hablar, cuando nos vemos narrar algo que pensamos, algo que continuamente estamos rumiando en nuestra mente, pues nos vemos de una forma diferente. Entonces subimos el nivel de la conducta a la conciencia sobre nosotros mismos, a la capacidad no de ser observados, sino de autoobservarnos, que es el sentido de la psicoterapia. Yo no necesito que el cliente sea observado por mí, sino que a través de mi relación terapéutica con él, él sea capaz de autoobservarse, que es la definición de conciencia. Correcto. Entender que el hecho de grabar una sesión pues es una herramienta que favorece el proceso. No es la vitrina para el terapeuta, no es la vitrina ni para el que está, ni para el paciente, para el usuario. De hecho, para la herramienta de investigación. Correcto. Partimos de pensar en que el terapeuta está orientado nuevamente a ayudar al paciente, y el paciente viene con una expectativa de cambio, de mejora, con una ilusión, una expectativa, con un montón de cosas en su cabeza que están más orientadas a eso, a mejorar, que a afligir o a participar o a ser el protagonista de un video. ¿Sí? Digamos que partimos de una realidad de esas que obviamente se establece muy bien, digamos, desde los principios teóricos de la terapia breve. De hecho, en la experiencia de nuestro proceso, cuando compartimos los videos con nuestros clientes a través de nuestro aplicativo, donde ellos tienen que verse, hay una resistencia fuerte a verse, a observarse. No quiero verme. Y es interesante eso como indicador de cambio, porque casi que les ocurre lo que les ocurre realmente. No quiero ver lo que me duele, no quiero entender la relación, o no quiero entender la situación que me está generando que siga igual, que las cosas no cambien, que no vayan a mejor. Porque es que el ver y el entender implica el cambiar, el asumir el cambio, el asumir que ya las cosas no están como las que yo quiero que estén. O sea, ese dolor que nos autoinfligimos por el síntoma, por la ansiedad, por el miedo, por el insomnio, ese dolor que a veces no nos deja ver lo que está ocurriendo en nuestra vida, se ve manifestado cuando la persona es resistente a ver el video. En casos hemos visto que ver el video en la casa, a solas, pues genera procesos donde yo lloro conmigo mismo, donde yo me doy cuenta de cómo me senté, cómo hablo, qué inseguro soy al hablar de mí mismo. O sea, nos vemos de una forma elevada, de una forma diferente. Y esa imagen que vemos en la terapia nos duele, pero es un dolor que implica el vernos, el ver la realidad, el ver nuestra existencia, el ver cómo somos realmente, no esa idea que a veces está distorsionada de cómo creemos que realmente los otros nos están viendo. Correcto. Autogestión, autoconciencia, resignificación, digamos, cuestiones muy puntuales que se rescatan del hecho de grabar las sesiones. Y pues bien, seguramente vamos a seguir despejando algunas dudas.